Muy buenas a todos, espero que estéis bien. Vamos a empezar esta tercera parte de la construcción de mi carga electrónica con el circuito que estáis viendo. En el segundo vídeo llegamos a la conclusión de que había que replantear el diseño de la carga para poder refrigerar bien los MOSFET, puesto que estos alcanzaban una temperatura exagerada y, como visteis, se me averió uno de ellos. Esto pasó porque el termostato, que es de 80 grados, cuando llegaba a los 80 grados se activaba, se ponían en marcha los ventiladores y estos bajaban la temperatura. Pero cuando esa temperatura bajaba a 2 o 3 grados, el termostato se volvía a abrir y paraba los ventiladores. Y al final la temperatura de los MOSFET no llegaba a bajar lo suficiente. Es por ello que he implementado este circuito para poder mantener más tiempo los ventiladores encendidos. Este circuito es un temporizador muy sencillo que consta de un condensador, una resistencia y un MOSFET que no es necesario que sea de potencia. En este caso veis que está marcado el IRLZ44, si bien el que yo he puesto es este otro, que es un 10N03L, que bueno, pues tenía bastantes por ahí porque son reciclados de placas base de PCs antiguos, y como podéis ver, pues bueno, por características va más que sobrado para esta aplicación en concreto. Lo único que habría que tener en cuenta pues es que, bueno, que como la tensión de gate de la mayor parte de los MOSFET no puede superar los más menos 20 voltios, la alimentación de circuito no tiene que ser mayor de 20 voltios. Y bueno, otro dato que nos puede interesar es la tensión de enclavamiento, es decir, que cuando la tensión en el gate llega a los 1,6 voltios, la conexión entre drain y source se cerraría. Este dato es interesante para lo que vamos a comprobar ahora. Voy a explicar un poco el funcionamiento del circuito y ahora veréis por qué. Tenemos los 11,8 voltios que vienen a los ventiladores, pasarían por el MOSFET, que en este caso estaría abierto y por lo tanto los ventiladores están sin funcionar. En el momento que el termostato alcanza los 80 grados se cerraría y automáticamente los 11,8 pasan a la tensión de gate, con lo cual el supuesto interruptor entre drain y source se cerraría y pondría en marcha los ventiladores. Cuando los ventiladores bajen esos 2 o 3 grados, lógicamente el termostato se va a abrir, si bien los ventiladores van a seguir funcionando gracias a la carga acumulada en este condensador. Este condensador ha acumulado los 11,8 voltios y empieza a descargarse por esta resistencia, manteniendo una tensión en el gate que lógicamente va a ir disminuyendo hasta que esa tensión caiga por debajo de los 1,6 voltios que hemos visto antes, que en ese momento entonces se abrirá el supuesto interruptor y dejarían de funcionar los ventiladores. El tiempo establecido para que los ventiladores se mantengan funcionando y el MOSFET tenga la conexión entre drain y source cerrada lo establece el condensador y la resistencia. Cuanto mayor sea el valor del condensador y o de la resistencia, mayor tiempo tendremos encendido la conexión entre drain y source y por tanto los ventiladores. Esto que he explicado ahora lo vamos a ver rápidamente con la simulación y vais a ver que es muy sencillo. En el momento que cerramos el termostato vais a ver que aquí entran los 11,8. Se cerraría la conexión entre drain y source y los ventiladores, como habéis visto, se ponen en marcha. En el momento que bajan esos 2 o 3 grados, el termostato se desactivaría, pero los ventiladores siguen funcionando gracias a la carga de este condensador. ¿Que se vuelve a alcanzar la temperatura de 80 grados? Se cerraría otra vez y los ventiladores en todo momento estarían encendidos. Cuando finalmente ya sí consiga bajar la temperatura porque se tenga una menos exigencia en la carga o por las circunstancias que sea, se desactivará el termostato y ya mantendrá los ventiladores encendidos el tiempo que hayamos calculado con el condensador y la resistencia. Y se apagará cuando decaiga la tensión de enclavamiento. ¿Habéis visto? Eso es. Bueno, vais a ver ahora en la protoboard que yo puse un condensador de 680 microfaradios y una resistencia de 47K ohmios. Y con eso conseguí aproximadamente una duración de 1 minuto.
Bueno, pues vamos a ello y vamos a verlo todo. Este cable simularía lo que es el termostato, es decir, cuando se activa el termostato, se encenderían los ventiladores. Este es el voltaje de los ventiladores, y entonces cuando el termostato se desactiva, ya estaría desactivado, los ventiladores continuarían encendidos durante aproximadamente 1 minuto. ¿Que el termostato se vuelve a activar? Pues nada, los ventiladores seguirían funcionando, y en el momento que los ventiladores enfrían la temperatura del cuerpo de la carga electrónica, bajaría, el termostato se desactiva otra vez, y a partir del momento que se desactive la última vez, va a estar alrededor de 1 minuto más encendido, para así refrigerar la carga electrónica. Aparte del temporizador, lo que voy a hacer es que voy a situar los ventiladores arrojando directamente aire a los MOSFET y no al cuerpo de la carga electrónica. Bueno, pues ahí tenéis que aproximadamente 1 minuto y ya se apagarían. 1 minuto 07 en este caso. Y bueno, lo que os comentaba, los ventiladores los voy a poner para que arrojen directamente aire sobre los MOSFET y no sobre el cuerpo del disipador, sino que lo voy a poner por debajo para que arroje aire directamente a los MOSFET y así refrigerar mejor los MOSFET. Porque al final, cuando ponemos los ventiladores encima, lo que sucede es que estamos enfriando todo el conjunto, pero realmente los MOSFET tienen una temperatura mayor. Entonces voy a ponerlo directamente así para intentar controlar la temperatura de los MOSFET. Bueno, pues ya está todo montado en su conjunto, y bueno, pues podéis ver que hemos colocado el conjunto de MOSFET, condensador y resistencia aquí en este lateral. Y bueno, pues habéis visto que la resistencia la he cambiado, en vez de 47K va a ser de 100K para aumentar así el tiempo. Y bueno, vamos a probarlo. Este es el cable que va conectado al gate del MOSFET y es el que simularía el encendido del termostato. Cuando se encienda el termostato, activará y entrará la alimentación y se encenderá el ventilador. Vamos a ver tiempo en cuanto lo hemos dejado. Voy a encender la TX. Y bueno, cuando se encienda, es cuando se active el termostato. Ahí está. El termostato quedaría encendido. ¿De acuerdo? Ahí estaría el termostato encendido. Y cuando el termostato ya ve que baja la temperatura, se desactivaría. E iniciaríamos el tiempo. Pues ahí lo tenéis. Ahora ya solo queda instalarlo y probarlo todo. Vamos a utilizar esta fuente de alimentación porque la TX ya me estaba fallando y no me fío de que fuese a dar problemas en la prueba, así que vamos a hacerlo con esta, que esta fuente de alimentación tiene bastante potencia. Y bueno, con esta sonda vamos a medir este MOSFET de aquí, con esta otra sonda vamos a medir este MOSFET que tenemos aquí atrás, y con esta tercera sonda vamos a medir lo que es la temperatura del disipador. Con el teléfono voy a grabar la pantalla del medidor y bueno, pues vamos a ello. Me doy aquí a grabar. Ya está grabando y vamos a darle a la fuente. Y bueno, pues ahí tenemos 37 voltios y pico.
Y vamos a empezar a exigirle $150, ya sería el límite más o menos de los MOSFET para trabajar. Aunque la especificación viene que podría trabajar a 150 grados. Es buena señal, 200 vatios ahora mismo y conseguimos bajar la temperatura de los MOSFET. Los ventiladores ya se empiezan a apagar porque ya hemos bajado la temperatura del disipador. Y ahora vamos a ver si con 150 vatios cuánto sube la temperatura de los MOSFET, ahora que ya los ventiladores han dejado de actuar. Vamos por 130 y en breve tendrá que volver a saltar los ventiladores. Perfecto, y comienza a bajar.